Bienvenidos a Derm Club Podcast. Un espacio dedicado a la dermatología hecho por dermatólogas. Soy la doctora Claudia Hernández. Y yo, la doctora Aurea Encarnación. Y juntas te enseñaremos a cuidar tu piel, pelo, uñas y un poquito más. Porque una piel saludable no pasa de moda. Derm Club Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro Derm Club Podcast. Yo soy la doctora Claudia Hernández, dermatóloga tricóloga, y mi colega, la doctora Aurea Encarnación, dermatólogo cirujano, amante del anti-aging. Y hoy tenemos una invitada muy especial, como todos nuestros invitados, que es... No, señores, como todos no. Ella es especial dentro de la dermatología. Todos nuestros invitados son especiales. Pero dentro de la dermatología. Pero dentro de la dermatología es muy, muy especial. Exactamente. Gracias. Y algo también importante, vino desde Santiago. Pues, Ciudad Corazón. Ciudad Corazón. La doctora Solange Reynoso, dermatóloga. La doctora Solange fue... ¿Estaba allá cuando tú eras redón? Yo me acuerdo como... Yo tengo esa memoria tan vívida cuando yo conocí a la doctora Solange que yo creo que ella nunca se va a acordar porque, entre toda la gente... usted era jefe de residentes. Era Jaycee, la jefe de residentes. Es que estaban juntas. Estábamos juntas, siempre eran juntas. Las seis, ¿no? Estaban juntas. Sí, las Y yo fui a hablar algo con la doctora Isa porque yo quería publicar un trabajo de dermatología y la doctora Jaycee fueron quienes me orientaron. Pero al sol de hoy... Nada más me orientaron ese día. Pero yo todavía me acuerdo de ellas dos. Todavía me acuerdo de la doctora Reynoso, no sé. Quizá el destino. No sé. Yo las conozco como pasantes. Ustedes eran pasantes. Sí, yo me acuerdo bien de ella. No, Auri no fue pasante del instituto. Pero ella estaba ahí como en esa época. Yo estaba bueno, por lo menos, sí, porque después que yo terminé mi pasantía, yo me quedé rotando con la doctora. Yo, hice mi pasantía en otro lugar y después busqué la forma de por lo menos conocer la dermatología. Claro. Porque como dijiste también en un podcast, la dermatología es algo que tú tienes que enamorarte y conocer antes de. Entonces comencé a rotar. Yo quería dermatología, pero quería asegurarme. Con la doctora Irene de la Rosa. Wow. Yo era pasante, yo hice mi pasantía en el instituto. Exacto. Y la doctora, cuando yo entré al instituto como pasante, el jefe residente era el doctor Eduardo Sánchez. Ajá. Y yo era... Oye, obviamente yo era pasante. Y después, ¿pero por qué hubo cambio de jefe residente? Ah, claro, porque yo comencé en enero. Nosotros somos el año siguiente, exacto. Yo comencé en enero. Entonces, yo estuve con el doctor Eduardo hasta junio. Y después ahí pasó... Pero ustedes eran R3. Yo la conocí como R3. De último año. Y después me quedé y ella haciendo R4. Y honestamente, siempre me ha gustado la forma en la que usted explica. Siempre ha sido tan digerible. Cuando hemos tomado conferencia, cuando usted ha dado una clase. Fue amor a primera vista para mí. Un placer para mí estar con ustedes. Así que nosotros estamos felices de que usted haya sacado estas horas. Un viaje acá. Un viernes lluvioso. En la tarde, señores. Así que... Aquí estamos. Nosotros estamos frías. Estamos frías. Hemos hecho bien el trabajo No, y están haciendo un trabajo muy lindo. Yo siento que educar... Claro. No quedarse solamente en que los dermatólogos deben saber, sino que la población debe saber, es un trabajo bellísimo. Y lo están haciendo de una manera digerible, chula, que a la persona le llegue el mensaje. Entonces, eso aporta mucho. El paciente empoderado es el paciente que tiene resultados. Ustedes están haciendo un trabajo espectacular. Yeah. Así que las felicito a las dos. Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que también a mí me gusta muchísimo. Y yo sé que muchos de ustedes estaban locos por escuchar hablar de esto, porque me lo han escrito, porque me lo dicen, que siguen a lo mejor muchos dermatólogos, pero son cosas clínicas que tal vez no son para muchos tan interesantes y no se hablan tanto, son difíciles de explicar. A veces también por Instagram uno tiene una cápsula corta y es complicado de explicar algo tan extenso como lo es la psoriasis. Porque normalmente el paciente le dicen tiene psoriasis y ya se viene con la cabeza y cuando lo busca en redes sociales, en redes sociales no, en Google. Doctor Google o ChatGPT. O ChatGPT ahora, mi amor, que cambia. Le pone la cabeza de este tamaño. Así es. Y es una enfermedad muy común, extremadamente común. Que no es que tengo las estadísticas frescas, pero es una entidad que uno habla de psoriasis y la mayoría de los oyentes va por lo menos a tener una persona que conocen o van a haberlo escuchado o de alguna forma se relacionan con el tema. Entonces, educar en cuanto al tema es muy importante. Y nos lo piden con frecuencia. Así es, definitivamente. Y también, que ahorita tú mencionabas antes de empezar el episodio, ahora todo el mundo tiene psoriasis. Porque es tan común que, y eso a mí me pasa también, todo el que tiene una dermatitis seborreica o caspa llega, yo tengo psoriasis. Todo el mundo cree que tiene psoriasis. O que él tiene los codos resecos, tiene psoriasis. Porque es tan común que me imagino que su amigo Google o ChatGPT, cuando le mandan la foto o cuando le buscan una foto, qué sé yo, le dice psoriasis.
Que sí es común, pero señores, no todo lo que se descama es psoriasis tampoco. Es que dermatología es una enfermedad engañosa. Es que muchas cosas se parecen. En dermatología todo se parece y nada más porque tengo otra área no es lo mismo. O porque tiene un síntoma no es lo mismo. Entonces, la pregunta más básica de todos es, ¿cómo podríamos definir la psoriasis de una forma que sea entendible? Mira, si nos vamos a lo clásico, como a la descripción clásica, porque sabemos que cada enfermedad tiene manifestaciones diferentes, hablamos de psoriasis en esas placas, o sea, lesiones que son rojas, gruesas, con escamas como que bien adherentes y que normalmente están en los sitios de resalte. O sea, tú vas a ver que el paciente tiene lesiones en codos, en rodillas, en el área del sacro, donde hay huesos. Entonces esas lesiones pican, a veces pueden ser dolorosas y persisten en el tiempo. Eso es como lo clásico que te hace pensar en primer lugar en una psoriasis. También puede afectar uñas y sobre todo cuero cabelludo, que lo mencionaban ustedes, que lo confunden con la dermatitis seborreica o caspa común. Entonces, yo creo que una pregunta clave que yo pienso mucho en los pacientes como nosotros es que, uno dice placas rojizas, pero somos morenos. No se ve rojo, se ve de otro color. Tú sabes que el otro día precisamente hablaba en una conferencia de que si tú vas a un congreso internacional, por ejemplo, un congreso americano, un congreso europeo, el paciente que tú ves en la foto no es tu paciente. Así mismo. Porque nuestro paciente, para verse una placa roja, tiene que ser un paciente muy blanco. Un paciente de tez oscura, como los nuestros, normalmente esas placas se ven más violáceas, como más moradas. Entonces vemos esa lesión gruesa, pigmentada, y que tiene escamas. Entonces eso nos orienta mucho más al diagnóstico. Y es sobre todo el grosor y que esa escama se ve como una costra, como una escama gruesa bastante adherida. No es como una escama ligera de la dermatitis seborreica. Entonces, el paciente cuando llega a consulta por primera vez y, tengo psoriasis, ¿qué es lo primero? ¿Cómo uno abordaría eso? O sea, me llegó el paciente, lo vi, lo diagnostiqué, ¿qué es lo próximo que yo le hago? Mira, yo les decía cuando comencé a hablar con ustedes que las admiro y las felicito por la educación. Y con el paciente precisamente lo que hay que hacer es educar. Porque el paciente tiene la lesión en piel y dice, psoriasis es una enfermedad de piel. Pero el paciente no sabe que la piel es la punta del iceberg. Lo que vemos en piel viene de adentro. Exacto. Y está acompañado, pero muy probablemente de artritis psoriásica, de síndrome metabólico, de alteraciones 100%. Cardiovasculares, de una alteración en muchísimos factores. Y lo que estamos viendo en piel no me limita el tratamiento. Inclusive, ya no hablamos de psoriasis, hablamos de enfermedad psoriásica, porque nos da un concepto más amplio de que no es solamente algo de piel. Entonces, lo primero que yo considero es que debemos evaluar, estadificar y educar al paciente para poder tener mejores resultados. Yo siempre les digo a los pacientes que el cuerpo habla. O sea, la piel habla. Y tu piel habla algo que le está ocurriendo dentro, que es lo que nosotros tenemos que tratar como de identificar. O sea, ¿qué es lo que está pasando dentro que hace que mi piel hable de esta forma? Que pasa mucho con la psoriasis. La psoriasis se asocia mucho a enfermedades, como usted mencionó, síndrome metabólico, a resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, etcétera, todo eso, obesidad, que también la obesidad también es una enfermedad, que es alcohol. Pero lo que quería decir era que hay una parte, la parte emocional, que a mí me encanta la psicodermatología, y siempre cuando me llega un paciente con este tipo de patología, me gusta hablarlo, porque es interesante realmente. Y la recuerdo mucho de mi pasantía en el instituto. Un día yo rotando con mi maestro, el doctor Cochón, uno de mis maestros. Nuestro maestro. Sí. Que él decía, estábamos sentados, ponte tú en el consultorio, tú sabes, había muchos pacientes. Los pacientes a veces se desesperan porque tienen que esperar mucho, entonces, Y se oía dentro del consultorio como un paciente como peleando. Y tenía como rato, como que sí, como que pasan varios pacientes y él sigue peleando y sigue peleando. Y como al rato él me dice, ¿cuánto quiere apostar que es una psoriasis? A mí nunca se me olvida. Porque yo dije, ¿pero quién? ¿El que está peleando? Y me dice, sí, es una psoriasis seguro, me dijo. Claro. Y después cuando llega, no lo habíamos visto ninguno, cuando llega el expediente, es un paciente de primera vez, no sé qué, él lo evalúa, lo evaluamos, una psoriasis del libro. Es que definitivamente, ustedes saben que hay, como tú hablabas, la psicodermatología, y en la psoriasis el factor emocional es muy importante. A tal punto, Claudia, que cuando tú hablas con un paciente con psoriasis, casi siempre tú puedes identificar cuál fue el detonante. O sea, la psoriasis es una enfermedad multifactorial, hay un tema genético, o sea, tú tienes que tener la predisposición, pero tú dirás, ¿por qué hay pacientes que debutan a los 4, a los 30, 100%. A los 72 años, y el paciente te dice, me divorcié, murió mi hijo, tuve un accidente, pasó un trauma, y ese trauma me hizo debutar la psoriasis? Ese factor emocional es muy importante,
tan importante que si no lo tratamos, aunque tú elijas el tratamiento que va, el paciente puede que no responda. O sea, si ese trauma emocional persiste, la psoriasis también se va a mantener. O sea, que eso no podemos obviarlo. Justamente hoy mi primer paciente de hoy fue un señor que él llegó con su diagnóstico. Él sabe que sufre de psoriasis. Porque los pacientes, como usted dijo, los psoriásicos se controlan, pero hablar de curación ya son otros 500. Entonces él viene y me explica, doctora, yo me controlo bastante bien. Y yo le hablé de los 3 factores porque, como dije, la educación es lo más importante. Entonces yo quise dejarle muy claro los 3 factores más importantes. Que le decía a él, ok, esto se va a controlar. Segundo, los 2 hablando, nos dimos cuenta que el trabajo, y él lo sabe. Él tiene un trabajo muy estresante, que para él, yo incluso le pregunté, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está cómo está la vida en general? Me dice, bien, ¿y cómo está el trabajo? ¿Tienes estrés? Bueno, lo normal, ya yo estoy acostumbrado. Entonces, para él, lo normal es estar estresado. Claro. Y lo tercero que le dije, ¿está haciendo ejercicio? Y me dice él, no estoy haciendo ejercicio, pero como muy, muy correcto. Como muchas grasas buenas, que se asocia que es beneficioso para la psoriasis. Pero cuando tú te sientes y le explicas al paciente esos 3 factores, esto se controla. Tiene que controlarme la parte emocional. Y segundo, cuídame la alimentación y el ejercicio. Pues yo creo que como quiera, como que lo toman más fácil. Como que, sobre todo porque estamos hablando en este caso de una psoriasis controlada. Porque hay psoriasis y hay psoriasis. No, y tú sabes que ahí volvemos a lo que mencionamos ahorita, la educación. O sea, mira que tú dices, veo a este paciente y le hablo a ese paciente de alimentación, de estilo de vida, de ejercicio. Todavía, es cierto que ahora la gente busca todo en Dr. Google o en ChatGPT, pero todavía la palabra del médico tiene poder. O sea, nosotros todavía vivimos en una sociedad donde lo que dice el doctor, lo dijo el doctor. Entonces, nosotros también tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. En el momento que tú ves a un paciente con psoriasis, tú le dices, ok, mire, tiene psoriasis, eso no se cura. El paciente no se va a curar, porque tú le estás quitando la oportunidad de curarse. Y por eso yo, cuando hablo de psoriasis, nunca voy a decir, es una enfermedad crónica incurable, porque no es verdad. Si tú padeces de algo y estás sin lesiones, tú estás curado. Entonces, el paciente que maneja todas las esferas, que se trata como debe ser, puede vivir sin lesiones. Y eso es lo más parecido a una curación. Entonces, nosotros como médicos debemos ser muy conscientes cuando hablamos con el paciente y cuidar mucho lo que le enseñamos y cómo nos expresamos de su enfermedad. Y hay muchas enfermedades crónicas, le iba a decir también, que sí... Eso de cura para mí es muy subjetivo. Claro, sí. Porque no se cura. La diabetes no se cura. La hipertensión no se cura. Pero sí, con dieta y ejercicio, la mayoría de cosas se curan. Claro, por no bien. Casi todo se cura con dieta y ejercicio. Lo que pasa es que es difícil. Y estilo de vida sí, con un estilo de vida. Y el tratamiento que va. Esparcimiento de... Yo tengo una paciente de psoriasis que ella estaba, la primera vez que yo la vi, que estaba bien malita, por ejemplo, y... ha usado distintos tratamientos, desde biológico, metrotexato, o sea, muchas cosas. Y ahora mismo, ella no está usando nada, porque ella llegó a un punto en el que ella dijo que no quería usar nada ya. Y nos fuimos, vámonos green, eco, como digo yo, como tú quieras, como tú quieras, yo te acompaño. Y yo quiero que tú veas lo mucho mejor que ella está, más de un 70% de piel sana, con ejercicio y alimentación. O sea, y yo misma me sorprendí. Yo dije, o sea, yo no creía que ella podía mejorar tanto solamente así. Yo tengo 2 preguntas en cuanto a lo mismo. Está muy relacionado con lo que dijo Claudia. La primera es, ¿hay algo que me dicte la extensión? Porque hablamos de que lo más común es que sea en codos, en rodilla, en región lumbar. Bien, ese paciente que se extiende al cuerpo entero, ¿hay algún factor que me hable de extensión? Como que se va a extender por tales razones. Mira, definitivamente en todas las enfermedades crónicas sucede esto. En psoriasis tú tienes una inflamación en piel, pero que viene mediada por una inflamación sistémica. Entonces, cuando tú tienes un paciente con factores de riesgo como obesidad, mala alimentación, síndrome metabólico, alcoholismo, tabaquismo, todo esto causa inflamación sistémica. Entonces, la inflamación que está en la piel, que me causa la placa de psoriasis, causa inflamación dentro, inclusive el simple hecho de ser obeso, las células del tejido adiposo, la célula de la grasita, producen citoquinas inflamatorias. Entonces, tú ser obeso te predispone a que tu psoriasis sea más inflamatoria. Tú tener un mal estilo de vida te predispone. Tú tener otras comorbilidades, otras enfermedades te predispone. Entonces, la verdad es que por eso no se puede medir a todos los pacientes con la misma regla, porque todo va a depender de cómo el paciente vive, de cuáles son sus condiciones genéticas y qué factores inciden en su enfermedad. Entonces, el pronóstico de un paciente lo va a determinar demasiados factores, incluyendo lo que él decida hacer. Tú te curas cuando tú decides curar. No, y también eso del peso. Antes, yo pienso, hace unos años, poco tiempo, era más difícil hablar a una persona del peso. O sea, era un tema más sensible. Porque incluso, y mucha gente decía, no,
Y se ve en las redes sociales que es influencer, que tiene sobrepeso, obesidad, que ser obeso no necesariamente es estar enfermo. Sí es estar enfermo. O sea, el sobrepeso, y ya hoy se habla con más, como que se oye más abiertamente. ¿Tú quieres? Sí, se habla más abiertamente, pero también la gente lo está entendiendo mejor. Sí. O sea, que sí, el sobrepeso es estar enfermo. Por eso mismo, porque si tú estás en sobrepeso, tú estás liberando factores inflamatorios que predisponen a muchísimas cosas que eventualmente es una bomba de tiempo. O sea, eventualmente tu cuerpo, por algún lado, se te va a detonar. Tanto el sobrepeso como la obesidad. Pero hay gente delgada que puede que esté enferma. Sí, claro. Que flaco gordo, claro. Por la skinny fat. Sí, porque eso influye. Claro que sí. Pero de por 100% el sobrepeso, era para quedar claro, ya se considera que el sobrepeso ya es estar enfermo. Aunque tus análisis te salgan bien, que esa es otra. Que hay pacientes que a veces pasa, pero mis análisis también, yo no sufro de nada, todo está bien. Que primero, hay cosas que los análisis te lo ponen dentro de un rango, que de X o Y laboratorio supone que es el rango, pero no necesariamente es el rango para mí, que tú deberías tener ese valor. O sea, eso que yo te indiqué. O sea, la vitamina D, dicen que de 30 a, yo qué sé, el mínimo de 30. Y según yo he leído, el mínimo debería ser 50 y eso no lo dicen en el laboratorio, no lo tienen en 30. Entonces, por eso te digo, y eso pasa con todo, con la insulina, con el cortisol. Basal pasa exacto, la insulina basal, el cortisol, con todo. Que tú estás, pero yo estoy sano porque mis análisis están dentro de rango. Eso no quiere decir que tú estés sano. O sea, tú pueden estar alto para lo que realmente ya se sabe hoy que es enfermedad. Entonces, eso hay que tenerlo también en consideración. Y otra cosa es que todavía están dentro de rango y la piel muchas veces habla antes de que eso se dispare, vamos a decir, en los análisis. O sea, no quiere decir que tú no estás enfermo. Eso va a salir. Yo a veces le digo al paciente, mira, en 5 años te vas a acordar de mí. En muchísimas ocasiones pasa eso. Yo lo digo, en 5 años te vas a acordar de mí cuando te diagnostiquen una diabetes, esto, lo otro. Te vas a acordar de mí. Y tú vas a decir, la doctora Clara me lo dijo hace 5 años. Claro, porque uno ve. Claro, y el tema, sobre todo, por ejemplo, te hablaban de esos pacientes delgados, pero que tienen una mala alimentación. O sea, está descrito que esa alimentación proinflamatoria, nosotros nos llevamos mucho de esa dieta occidental y consumimos muchos lácteos, muchos azúcares, muchos procesados. Y aunque tú seas delgado, si tu alimentación es tan proinflamatoria, tú vas a tener una inflamación subclínica. Y es lo que tú dices, en 5 años tú vas a ver la manifestación de eso que se venía gestando. O sea, quizá nuestros hijos en la lonchera que le ponemos galletitas y muchas cosas como procesadas, estamos alimentando esa inflamación subclínica. Y por eso les digo que ninguna enfermedad es una condena. Claro, la enfermedad depende de la epigenética, de lo que tú haces, de cómo tú vives, de lo que tú comes. Y eso hay que enseñárselo a los pacientes. Sí, también iba a comentar, por ejemplo, la parte de que la piel es chismosa. Hay muchísimas enfermedades, no solamente... La piel es chismosa. Eso es lo que yo le digo a los pacientes, claro que sí. La piel es chismosa, pero es que hay un montón de enfermedades dermatológicas que incluso a veces uno ve al paciente y dice, es que esto es autoinmune, pero no lo puedes encasillar exactamente en algo. Y le haces toda la analítica del planeta y está todo perfecto. Y estamos hablando de que no es una simple psoriasis, no voy a decir simple psoriasis, que no es una psoriasis, no es un vitiligo, no es una enfermedad que tú puedes ponerle nombre y apellido, pero sabes, como mismo dijiste, que detrás de esa enfermedad que no le pudiste poner nombre y apellido en ese momento, eventualmente algo va a pasar. Sí. Y hay yo leí algo, un escrito, hace un tiempito ya, que siempre lo recuerdo, por eso que dice la enfermedad autoinmune, que dice, decía como que la niña con traumas de infancia, con dolor, con algo que no ha sanado, con la herida que no ha sanado, mañana es la esclerosis múltiple, el lupus, es la que diagnostican con... Fibromialgia. La fibromialgia. Decía, es el adulto que diagnostican de tal cosa, el niño que sufre. Claro. Y, o sea, eso siempre me da como nostalgia, porque cuando veo pacientes con enfermedad autoinmune, siempre pienso eso, o sea, ¿qué herida? ¿Qué habrá pasado? Pasó, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasa a esa alma? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sufrió? Yo no soy psicóloga, tú ni puedo sacarte todo eso. Pero uno sabe. Pero yo lo sé. Uno sabe. Entonces, por eso decimos que la piel, cuando tú dices la piel es chismosa, y yo muchas veces le digo a los pacientes de enfermedad autoinmune, hay que sanar el alma, hay que sanarla también. Y eso también pasa con la psoriasis. No, y agrégale a eso, Claudia, que tú tienes un paciente que, como te digo, hubo algo que detonó la enfermedad, pero luego las lesiones también le dan depresión. O sea, claro. Yo soy abogada, o sea, todo el que me ha visto en una conferencia sabe que yo soy abogada de calidad de vida. Porque en enfermedades crónicas como psoriasis, hidradenitis, dermatitis atópica, tú tienes un paciente que se monta, por ejemplo, en un carro público, un transporte público, y se alejan, porque donde se sientan caen las escamas y cree que se va a contagiar. O tú tienes un paciente que de su trabajo, yo tengo una paciente que a duras penas logramos que se graduara de la universidad y ya la han despedido de 2 trabajos, porque es una muchachita
con muchísimo potencial, jovencita, se graduó de la universidad con mucho esfuerzo de sus padres, pero hace brotes de psoriasis que se llena completamente de lesiones. Y en esos momentos no puede trabajar. Entonces, ese impacto, ese sentirse rechazado, ese que la gente cree que la psoriasis es contagiosa, también daña emocionalmente. Claro. Entonces, se vuelve un ciclo porque estigmatizamos, porque creemos que la psoriasis se contagia, porque ese paciente tiene que estar lejos de mí. Y eso también tenemos que tener empatía. O sea, no es un paciente que tiene algo en piel, es un paciente que tiene algo en piel, que no duerme porque le pica, que no socializa porque le da vergüenza, que en pleno verano, yo tengo pacientes que en verano andan con hoodies. Exacto, que no se ponen manga corta, que no se ponen unos pantalones cortos, que no se atreven a ir al mar, claro. que esa es una de las preguntas que tengo guardadas, claro, que dejan de socializar, sí, que se me olvida, entonces tengo que poner la manito, si no se me olvida, pero que se privan de vivir una vida plena, si se puede decir así, por las condiciones de piel. Entonces, no, y eso es o sea, yo te puedo decir que yo antes de yo decidir por dermatología, yo decía que yo quiero algo como que salve el mundo. Yo no sé, yo imaginaba como cirujana cardiovascular. Y ahora entendí que habiendo elegido dermatología clínica, porque yo hago inmunodermatología clínica integrativa, ese es mi enfoque, cada quien zapatero a su zapato, yo puedo cambiar la vida de pacientes. Pero claro que sí. Porque un paciente que no socialice, que no salga, que no vaya yo estoy emocionada porque mi hija se presenta en ballet, pero que yo no vaya porque me da vergüenza cómo me veo. Y hay algo más, hay algo que se llama discapacidad vital acumulada en la psoriasis. Y vamos allá. Es que, por ejemplo, ustedes tienen sus hijos, lo tuvieron a la edad que decidieron tenerlo. Pero yo tengo pacientes con psoriasis que dicen 27 años, 28 años, 30 años, casadas, y dicen, doctora, es que yo voy a tener que parar el tratamiento. Y si me pongo peor, yo prefiero no tener hijos. Claro. O tengo una paciente que estaba estudiando medicina y me dijo, doctora, es que esto me estresa demasiado, yo voy a dejar la carrera. Entonces, no es que te impacta la ropa que tú pones hoy, es que te impacta cuándo tú vas a tener hijos, si te vas a casar, qué carrera estudias, dónde vas a trabajar. Y eso se va acumulando. Entonces, la verdad que la psoriasis es un tema. Pero también, yo me fui un poquito más allá cuando comenzó a hablar de hijos, porque me acuerdo del tema de cuando hablamos de trastornos de la alimentación, que dijiste que María Luisa estaba al lado de ti y dijiste, ay, estoy gorda. Y después la miraste y dijiste, ay, yo no quiero que ella se sienta así, no quiero transmitir eso. Entonces, vamos a llevar eso a la psoriasis. El paciente sufre de psoriasis, no quiere salir, no quiere socializar, no quiere tener actividades, bueno, una vida social, tiene hijos. Esos hijos van a arrastrar parte de esos traumas porque sus padres se cohibieron. Entonces van a tener como el normal, el cohibirse de ciertas actividades por vergüenza, sea X o Y. Entonces, y agrégale que puede tener el gen. Porque acuérdate sí, claro. Que es genética. O sea, hay una predisposición hereditaria, tú sabes. Entonces, eso también da miedo. Voy a tener hijos, van a tener lo mismo. O sea, el impacto es mucho más que lo que vemos en la piel. Mucho más. Y yo tenías otra pregunta, que es algo muy común. Yo creo que muchos de los que nos escuchan se van a poder relacionar. La dieta keto con la psoriasis. Cetogénica o dieta keto, que es una dieta que es rica en grasas y pobre en carbohidratos, y que los carbohidratos que admite son vegetales, básicamente. Entonces está muy llena de carnes, rica en grasa y quesos. Y lácteos. Y lácteos. ¿Tiene influencia? ¿Realmente mejora? Sí. O sea, hay muchos reportes de alimentación en psoriasis. No hay nada definitivo. Ustedes saben como que hay muchas cositas que se van reportando sobre la marcha, porque hay líneas que te hablan de dieta totalmente vegetariana para evitar las grasas y para evitar los lácteos, por ejemplo, las dietas veganas. Pero hay también donde tú dices que estas dietas más mediterráneas, por ejemplo, que consumen más grasas sanas, que consumen lácteos, que eliminan los ultraprocesados, le va muy bien. El tema con la keto a veces puede ser los lácteos. Hay pacientes, porque no es absoluto, pero hay pacientes que se exacerban con el consumo de lácteos y se exacerban con el consumo de carnes rojas. Entonces, lo que recomendamos es más esta dieta mediterránea, como una dieta lo menos procesada posible para obtener mejores resultados. Pero sí, hay líneas que te plantean, la alimentación es muy importante en la psoriasis. Bueno, en el fondo, si lo vienen a pensar, una alimentación sana es lo más importante. Claro. Porque sea una dieta mediterránea, sea una dieta cetogénica, aunque yo siento que las dietas restrictivas nunca son viables en el tiempo. Por eso nunca he estado a la par de cetogénica. La dieta Addison era que se llamaba, hace mucho tiempo era, pero que era rica en proteínas. Para mí, lo ideal es ser equilibrado. El equilibrio, yo siento también que es utópico. Sí. ¿Qué es el equilibrio? No, pero es más alimentación consciente. O sea, desde la dermatología integrativa lo vemos, que tú comas con conciencia. O sea, a mí no me gusta. Yo siento que un paciente con psoriasis, con hidradenitis, con lo que sea, está muy restringido, ya la vida lo ha restringido. Para yo decirle, no comas esto, no. A mí no me gustan los no. O sea, a mí me gusta decirle, mira, ¿qué tal si comemos más vegetales? ¿Qué tal si mejoramos la alimentación? Si disminuimos la ingesta de procesados, ¿cómo concientizarlos? Y da mejor resultado, mucho mejor resultado. Y también que tú dijiste comer sano. Y a veces el paciente te dice, doctora, pero es que yo como sano. O sea, yo no como comida chatarra. Pero, ¿qué es sano?
hoy en día, o sea, ¿qué es sano? Porque procesado, cuando estábamos reciente en el Congreso Americano de Dermato, en una de esas conferencias de alimentación, hablaban de que un alimento procesado, es cualquier alimento que tú lo hayas lavado, que le hayas puesto la mano, que tú, o sea, ponerle la mano ya es procesado. No complicaron ahí. Si lo lavaste es procesado, que no es lo mismo que ultra procesado, no es lo mismo. Ultra procesado, nosotros comemos procesado, come todo el mundo, obviamente, porque tú no vas a coger la papa así y te la vamos a masticar de la tierra, dime. Sin lavarla con toda tierra, no. Entonces, todos comemos procesado. Ahora, ultra procesado es todo lo que viene en fundita, todo lo que viene en lata, en cartón, todo lo que tiene colorante, preservante, todo eso es ultra procesado. Y yo no como ultra procesado, claro que sí, todo es ultra procesado. ¿Qué? O sea, tú comes habichuela, por ejemplo, enlatados. ¿Eso está ultraprocesado? Yo le digo a los pacientes, Claudia, que coman como se comía antes en los campos. Yo le digo, todo lo que venga de una mata o de un animal, ustedes se lo comen directamente. Yo a veces le digo, ¿tú has visto un cachú en una mata? No. ¿Tú has visto un pote de Nutella en una mata? No. Entonces, no. ¿Tú has visto una lata en una mata de habichuela? Una lata sigue dando, no. O una pasta. Eso le digo yo, no, porque yo como pasta muy sal. ¿Tú has visto una pasta colgando de una mata? O saliendo de la tierra. Pero equilibrio, porque hay que comérselo un día. No, un día no pasa nada. Todo es cuestión de balance. Y un día no pasa nada. Claro. Pero también es saber que sano no es comer. Porque como te venden en el supermercado el rack del pasillo de comida sana, y hay gente que nada más come eso, porque eso es sano. Pero es procesado. No, eso está ultraprocesado. O sea, eso no es tan sano. Sano es lo que está... Yo le digo a algunos pacientes, imagina que tú tuvieras un patio y tú nada más pudieras comer lo que tú siembres y lo que tienen los animales que tú tienes. Eso es clean. 100% nada más es eso. Sí. O sea, después de ahí, más nada. Y la regla del 80-20. 80% del tiempo tú comes bien, pero un 20% que tienes No, y tú puedes tener tu exacto, claro, porque hay que ser feliz. Yo le digo, o sea, en la vida uno tiene que ser feliz. Uno no nació para estar triste, eso no es verdad. No, y es un equilibrio, porque, a ver, la alimentación no es el único factor de la psoriasis, hay muchísimas otras cosas que hay que hacer. Pero, o sea, darle conciencia al paciente de eso, la verdad que hace una diferencia en los resultados. Y la otra pregunta que la tenía en Q, la playa y la psoriasis. Pues bien, o sea, le va bien. No, inclusive, una de las terapias, hay múltiples terapias para la psoriasis dependiendo de cómo sea, pero una de las cosas que recomendamos es la fototerapia, porque sabemos que la radiación ultravioleta, lo que vemos en piel es un tema de queratinocitos, que son unas celulitas de la piel, las más superficiales, y una alteración en ellas es lo que lleva a la placa en la psoriasis. Entonces, la radiación ultravioleta me ayuda a regular la formación o la diferenciación de los queratinocitos. Entonces, los pacientes con psoriasis les hace bien, claro, sin abusos, en horas donde el sol no sea tan fuerte para que no se quemen, pero les hace bien, porque como les digo, la fototerapia es una de las terapias indicadas para eso. Además, te da paz. Sí, claro. Así mismo, eso se lo digo a dopamina, o sea, felicidad. Entonces, eso también influye. Y otra cosa, yo recuerdo que yo leí cuando estudiamos psoriasis, hay un mar. Hay uno que les recomiendan a uno a ir, ¿no en Israel? Por lo de las sales, el mar muerto. Exactamente, que vayan al mar muerto. Bueno, al que le gusta ir. Ay, me encantó eso. Mira, yo te recomiendo que tú vayas cada 15 días a Israel allá. Y te bañes en el mar muerto. Sí. Pero es real. No, pero bien, o sea, igual lo de las aguas con azufre y todo eso, porque ya... Podemos aterrizar un chingo más. Hay agua con azufre en el sur, tú ves. No, claro que se montó un... Claro, está en Israel. No, claro, tú que dijiste. Dime, está fuerte. Bueno, pero esa es una idea. Entonces, por ejemplo, para que la gente pueda entender un poquito más lo que viene de lo que hablamos como placas. Sabemos que en la piel tenemos queratina. Esos queratinocitos, que son esas celulitas que están en la superficie de la piel, deciden no caerse, sino acumularse. Es una forma como aplatanada de decirlo. Y esas células, como se quedan aplastadadas en la piel, pues entonces forman eso grueso que se ve en la psoriasis. Sí. Entonces, en esos pacientes con psoriasis, cuando yo comencé, por lo menos para que el público general pueda tener una idea, nosotros como dermatólogos, si pensamos en hacerles un tratamiento, ¿qué es lo primero que pensaríamos? Mira, cuando tú evalúas a un paciente con psoriasis, o sea, cuando un paciente con psoriasis busca un dermatólogo, lo primero que tenemos que ver es qué tan severa es la psoriasis. Exacto. Porque lo que describíamos al principio es la psoriasis clásica. Esas placas gruesas, rojas o violáceas, eritematosas en áreas de resalte. Luego tú puedes tener psoriasis inversa, pacientes que lo tienen todo al revés. Una placa húmeda roja en pliegues. Todo al revés. Psoriasis en las uñas, psoriasis en cuero cabelludo, psoriasis pustulosa, que salen como bolita de pus, psoriasis palmoplantar. Yo tengo un paciente que para mí ha sido una gran enseñanza, porque me ha enseñado que no necesariamente la cantidad es la severidad. O sea, yo tengo un paciente que solamente tiene psoriasis en las palmas de las manos. Si nos vamos al porciento, un por ciento de superficie corporal es una palma de mano. Él tiene 2% de superficie corporal afectada. Adivinen qué hacía ese paciente. El paciente era pintor. Y no pintor de brocha gorda, pintor, artista.
Y tiene 20 años que no puede pintar porque sus 2 manos están llenas de placa de psoriasis. Entonces, la severidad no es solamente la extensión. O sea, ese paciente cambió su vida radicalmente. Pero luego, tú tienes que determinar, ok, ¿qué extensión tiene el paciente? ¿Qué severidad tiene? Y ahí vamos a determinar el tratamiento. Desde tratamiento tópico, hay pacientes que solamente requieren tratamiento tópico, pero si ya pasa de mayor severidad o tiene manifestaciones sistémicas, artritis y todo lo demás, entonces vamos agregando. Pero que también para mí, perdón doctora que interrumpa, la parte emocional es un indicativo de severidad. Eso es genial, Claudia, que tú lo menciones, porque antes, cuando tú hablabas de severidad, tú hablabas de extensión. Ajá. Y de características físicas de las lesiones, qué tan roja, qué tan gruesa. Ahora tú dices, hay un medidor que se llama DLQI, que es un índice de calidad de vida que todos los dermatólogos deberíamos hacerlo a nuestros pacientes con psoriasis. Y si tú tienes un DLQI elevado, tú dices, no importa. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente que para mí ha sido uno de los pacientes también que han sido grandes maestros, que ese paciente debe tener un 60% de superficie corporal. Es el único paciente que yo le he rogado para que se ponga una terapia biológica. Por favor, ya tú estás de terapia biológica. Me dice, doctora, es que a mí eso no me importa. A mí esa psoriasis no me hace nada. En cambio, yo tengo otra paciente que tiene poquitas lesiones, pero están en genitales y en la cara, y es una paciente joven. No. Entonces, la proporción es mucho menor, pero el impacto en calidad de vida de ella es mucho mayor. Y ya eso lo hace severa. Una psoriasis que te afecte manos, que te afecte genitales, que te afecte cara, es severa sin importar la extensión, porque tiene un gran impacto en calidad de vida. Y ahí tú dices, no tópico. Hay que poner terapia sistémica. E inclusive ya terapias innovadoras, como las terapias biológicas que hay disponibles en el país, que ya lo utilizamos en casos cuya severidad lo amerite. Y cuando hablamos de tratamiento, como hablamos siempre de calidad de vida, casi todas esas enfermedades crónicas o enfermedades inflamatorias tienen, lo primero que hay que calcular, que tienen un tipo de cuestionario que es para calcular la calidad de vida. Sí, claro. Para melasma hay un quality of life, para dermatitis atópica hay uno de calidad de vida, para vitiligo hay uno de calidad de vida, para psoriasis, todas esas enfermedades que son inflamatorias y enfermedades que son no diría difíciles de tratar, sino que de un curso prolongado en algunas ocasiones. Entonces, uno siempre mide el tratamiento tomando en cuenta la calidad de vida del paciente. No, por supuesto. Y todo los americanos todo lo estadifican, todo lo hacen, todos tienen un cuestionario para cada una de esas condiciones. Pero es que es importante, porque tú te fijas, por ejemplo, Auri, cuando estamos en instituciones, a ver, un paciente en la consulta privada probablemente siempre lo va a ver tú. En principio. Pero cuando trabajamos en instituciones públicas o en el instituto, que varios médicos pueden ver al mismo paciente, si tú pones en el expediente, yo hoy lo vi mejor, y luego lo ve Claudia, y Claudia dice, yo lo veo como malito. ¿Qué sabes tú que es mejor? ¿Qué sabes tú que es malito? O sea, no es lo mismo cuando tienes un número. Yo tengo un PASI 5, un PASI 10, un DLQI 20. O sea, los números están ahí, son reales. Entonces, siempre es bueno estadificar al paciente y saber cómo está objetivamente, para que si hay que hacer una comparación o elegir un tratamiento, tú tengas un criterio. E incluso para hablar de cómo le ha ido con el tratamiento que elegimos. Porque el paciente a veces, hasta con el mismo pesar de que tengo esta condición, no ve la mejoría. Tú sabes que enseñarle esa mejoría al paciente es como darle por lo menos un respiro, un aliento. Claro. Estás mejor. Mira cómo hasta dónde se extendía antes y te estoy viendo un mes después y está más reducido. Eso le da... O sea, yo sé que ustedes, por ejemplo, yo no hago dermatología cosmética o estética, pero yo sé que es muy de dermatología estética cuando vas a hacer un inyectable o lo que sea, hacer fotos antes y fotos después. Yo lo hago aquí. ¿Por qué? Porque yo vi al paciente hoy que estaba muy mal y le hago fotos y a los 3 meses el paciente me viene muchísimo mejor, pero él se siente mal igualito. Y tú le dices, ¿usted se acuerda cómo tú estabas? Sí, así. Venga a ver la foto. Porque en el día a día tú no ves el cambio. También. Exacto. En el día a día tú no ves el cambio. Yo soy adicta a las fotos. O sea, yo no le puedo explicar todas las fotos que yo tengo. Cuando mi esposo me cambió el celular hace como 2 años. Y un celular normal. Yo tenía uno que tenía mucha capacidad, que yo no sabía que tenía mucha capacidad, y cuando me lo cambié al otro, yo paso todas mis fotos y todo lo que yo tenía. Si el celular nuevo no funcionaba, porque el celular nuevo tenía la mitad del espacio. Y eso era un cuarto de la mini. Bueno, claro. O sea, en mi celular tuve la foto y el paciente la mini. El paciente, la mini. Ya no hay más nada. A todas nos pasa. El punto, claro, pero es que y quizás pensarán la mayoría que es para poder, es verdad, yo quiero enseñarle al paciente la mejoría, pero da una satisfacción del DH ver esa mejoría a uno mismo. Claro. No, claro. O sea, tú ves esa mejoría como que mira cómo empezamos, mira cómo estamos ahora. Claro. Y no solo que él lo pueda ver, sino como que, ok, está funcionando. ¿Cómo fue que te dijo ahorita que queríamos ser Superman? Claro, superhéroes. Todo el que es doctor tiene vocación detrás. Claro. O sea, tú pasar tanto tiempo, tantos años de estudio,
es para tú lograr alguna diferencia. Y tú ver que eso se plasma en alguien, eso te llena. Y devolver esperanza, Auri. O sea, porque estamos hablando de un paciente que se aísla. Entonces, tú volverlo funcional, tú volverlo a devolverlo a la sociedad, laboral, lo que sea, me impacta mucho. No, y da, o sea, le da a uno mucho, esa satisfacción, uno lo llena eso también. ¿Qué pasa con eso de la severidad? También me pasa a mí, por ejemplo, con el acné. Cuando tal vez yo estaba haciendo dermato, tú veías que la isotretinoína es para pacientes nodoquísticos, acné, este acné, y ya, esas son las indicaciones. Pero hoy en día yo te digo, yo le puedo poner isotretinoína a un acné que no te, ni cerca, leve, tal vez, depende. Por decirte un ejemplo, depende del paciente. Y cómo le afecte ese acné. Exacto, porque hay pacientes que tal vez no están tan graves y tú dices que no, él se va a mejorar, pero tú lo ves emocionalmente. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que en la mirada, o sea, desde que ella entró yo me quería poner a llorar, ella no me había dicho nada. ¿Entiendes? Y ella no tiene un acné, para mí no tenía un acné así de isotretinoína, pero ella estaba tan triste que yo dije, no, mira, vamos a hablar de isotretinoína. Claro. Porque yo tengo que mejorarte rápido. O sea, tú no puedes seguir así. Que eso porque eso, exacto, porque eso te está impactando mucho. O sea, ella está muy triste, ¿entiendes? Y tú ves ese paciente después, ponte tú 6 meses después, que llegue riéndose. O sea, eso es una... O sea, hasta se me va a por eso. Yo voy a hacer esta anécdota que es totalmente opuesto, pero es que me acordaste a ella. Yo recibí la hija de una paciente que fue también a consulta. Tiene que tener como 11 o 12 años esa niña. Pero una niña que tiene como mucho... No tiene miedo a hablar con los adultos. Yo lo digo así porque yo a los 11 años me daba pavor ir a hablar con una gente grande. Mi papá me ponía de que a buscar una blusa, de que a pedir un size, y yo lo pensaba 30 veces, miraba al vendedor de lejos y decía... ¿Cómo lo abordo? ¿Y cómo yo voy a decir que yo necesito un size 10? O sea, la talla si no, que iba sea. a un médico con su mamá. Por ejemplo, yo como hasta los otros días casi. O sea, vieja ya yo estaba. Tú sabes que, porque cuéntame. Mira, y uno miraba así a la mamá. Pues, como que di. El punto es que esta paciente tiene 12 años y la mamá me la pone en la camilla y me dice ella, doctora, yo necesito que no me salga ni una espinilla. Con actitud. Y le digo yo, la piel está nítida, tiene un punto negro. O sea, un punto negro tiene 12 años, es normal. No, porque usted puede poner eso. Doctora, y con eso no me va a salir ni una. Pero amenazativo, así como, ni una. Y yo, te puede salir porque tiene 12 años. Exacto. Y tú tratas hasta de hacerlo de una manera alegre para que sea jocoso, porque la niña te está mirando de una manera amenazante. O sea, no me va a salir ni una, doctora. ¿Cómo yo logro que no me salga? Ni una. Ni una. Es muy difícil. Pero bueno, me pasó con esa paciente. Claro. En cuero cabelludo, porque la psoriasis en cuero cabelludo y la caspa, tan como que tengo caspa, pero tengo psoriasis. No, y está la dermatitis borreica psoriasiforme, muérete. Muy similar. ¿Qué es el portero? ¿Sabe que independientemente, o sea, cuero cabelludo es un reto donde sea? Agréguenle a ese reto que vivimos en un país donde pocos tenemos el hábito de lavarnos la cabeza frecuentemente. Normalmente, si tú ves las guías, te dice, psoriasis de cuero cabelludo, ponle lavado diario con un champú de no sé qué cosa y una loción de no sé qué, o sea, como tratamiento tópico para lavado diario. Hasta en eso tenemos que pensar. Imagínense paciente con un pelo crespo, de esos que se lavan la cabeza como mucho mensual. Bueno, no mensual es too much, pero bueno, cada 15 días. Cada 15 días. Sucede. Yo no sabía que eso era una práctica común. Sucede, pero más común de lo que quisiéramos. Pero hoy yo vi, hoy, dos pacientes que se lavan el pelo cada 15. Sucede. Pero también es un tema cultural. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer rizada hace 5 años, yo decía, y de verdad yo voy a hacer rizada porque yo veo a todas las dermatólogas con su pelo súper lacio. Yo dije, no, es que yo soy rizada, yo no voy a coger esta lucha. Esto no va con mi forma de vivir. Yo voy a ser rizada. Pero en cuero cabelludo es más delicado tratar psoriasis. En primer lugar es muy evidente. En segundo lugar viene lo mismo, el estigma. Si tú ves una persona con caspa y tú sabes que aquí la gente es curiosísima, tú no te estás lavando bien la cabeza, usa tal champú que ese es el mejor. Mire, yo siento que tú no te estás entregando bien. O en el salón te dicen, te voy a dar duro. No, y te lo voy a sacar con un el peinecito. Y eso causa más inflamación. Entonces, igual ahí es mucha educación. ¿Escucharon eso bien? El peinecito causa... Más inflamación, más descamación. Entonces, hay que educar al paciente y decirle, mira, ok, yo entiendo, no te puedes lavar la cabeza diario ni interdiario, te entiendo que tu tipo de pelo no te lo permite, pero mira, vamos a usar esta loción y antes de lavarte la cabeza vamos a ponerte tan aceite. Y en verdad, en la mayoría de los pacientes de cuero cabelludo, de psoriasis ya diagnosticada, hay que poner tratamiento sistémico. Porque en nuestra población es muy difícil de hacer un tratamiento diario tópico por el estilo de peinado, por el tipo de pelo. Justo hoy yo vi una paciente, coincidencialmente, de psoriasis, del cuero cabelludo. Y yo le digo, entonces,
lo primero que le digo es lo del lavado del pelo. Mira, yo siempre le digo así. Los libros dicen que el lavado debe ser diario, en casos como el tuyo. Y de una vez abren los ojos, ¿qué? ¿Cómo le digo, pero espérate. Yo le digo así mismo, no, tranquila, que yo sé que tú no eres un libro. Yo sé que tú eres un ser humano, un paciente. Entonces vamos a negociar. ¿Qué es lo más que tú te la puedes lavar? Bueno, ella se lavaba quincenal, gracias. Uepa. Bueno, exacto. Con una condición. Entonces yo le dije, mira, tenemos que negociar, tenemos que tratar de que sea por así de que mierda, 2 veces a la semana, por lo menos. Ese es mi mínimo no negociable. No, ese es mi mínimo no negociable también. Por lo menos, para poder ver cambios. Tenemos que tratar de llegar ahí. Bueno, ahí la convencí más o menos, ok. Y después le digo, entonces, tú te vas a poner esto en la mañana, esto en la noche. Pero untado. Y yo, sí, o sea, es tópico, tú te lo aplicas. Una gotica. Y eso me va a dañar el pelo. Ajá. Cuando yo me seque. O sea, eso me va a arruinar el peinado. Es que ahí se me van a rizar entonces los cabellos, ¿no dijimos ustedes eso? Porque eso me lo moja, ¿no? Claro. Y yo... No, pero yo vengo de ese mundo, porque ustedes son naturales. Yo vengo del mundo de ella. Del secado. Yo sé lo que es eso. En realidad, la mayoría de esos productos que se aplican para cuero cabelludo se secan rápido, no te dañan el pelo. Pero igual, ahí viene la educación y la empatía. O sea, tú entender, es que, por ejemplo, ¿qué lograba Claudia diciéndote? Es que tienes que lavarte la cabeza a diario. No se la va a lavar y tú no vas a lograr el objetivo. Cuando tú tienes frente al paciente que tú estás, tú tienes que plantearte qué tú vas a lograr. Por ejemplo, si yo veo un paciente, a ver, por protocolo tú dirás, bueno, es que hay que ir por tal y tal paso, pero si yo veo un paciente que yo sé que no va a responder a tópico, que no va a responder a una terapia convencional, que para yo poder un biológico, que es lo que ahora mismo nos permite lograr un 90% de mejoría, un 100% de mejoría, yo tengo que hacer un proceso largo, yo debo comenzar por ahí. O sea, por lo menos comenzar a gestionar, porque ya tú sabes lo que va a influir, o sea, lo que va a mejorar ese paciente. Entonces igual, o sea, ¿cómo tú le dices a un cuero cabelludo que no se lo va a lavar, que se lo lave diario? Pase lo que pase, no va a funcionar. Entonces ahí viene lo mismo, la empatía, el entender y ponerte en el lugar de ese paciente. Porque hay un tema cultural, hay un tema de características propias. Entonces tenemos que personalizar mucho la medicina. No, yo tengo que hablar mucho y llegar de la bioterapia. Y entonces, ¿cómo tú te lavas el pelo? Entonces, ¿cómo tú te lo secas? Solamente en el salón, solamente. No hay forma de que tú crees que si tú te secas adelante y entonces tratas una trenza. Oye, yo le enseño peinado, o sea, es un esquema. Ajá. No, y eso el hablar. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora psicodermatología precisamente por eso. Porque yo entendí que es la única manera. O sea, con la dermatología que yo hago, tan clínica, tan de este tipo de condiciones crónicas, yo tengo que hablar mucho con los pacientes. Sí. Y entenderlos. E intentar guiarlos a que ellos entiendan y acepten su enfermedad. Entonces, eso es mucho hablar. Claro. Como tú dices, mucho hablar. O sea, en una consulta de 10 minutos, tú no, es imposible. Así es que a mí me sorprendió, porque a mí siempre me gustó como la parte quirúrgica y de todo estética. A mí me gusta mucho el anti-aging y cirugía. Entonces, no me lo imaginé nunca. Entonces, la parte de pediatría nunca me... O sea, desde la carrera, ok, no. Pero no. Ajá. Muy lindo, pero no. Ajá, muy lindo, pero no. ¿Las consultas pediátricas son rápidas? Sí. Porque el niño está desesperado. Y el papá... Y la mamá también. Sí, no, y la mamá está, doctora, y tú me ves a veces que yo te digo que estoy haciendo lo más rápido que puedo. Escribiendo las recetas. Pero las consultas de nosotras tres, ¿no? No, es que en todo lo que incide en múltiples factores. O sea, cuando las si tres vemos pediátricos, sí, pero cuando no es pediátrico, porque las tres lo vemos No, claro, pero niños. Si tú lo quieres hacer como va. O sea, en lo que sea, es que se extrapola lo que sea, acné, en pelo, en lo que sea. O sea, tú tienes que entender qué hay tras lo que te está diciendo el paciente. Tú tienes que entender que ese paciente que quizás fue acelerado y rápido, como decía Claudia, el paciente que llega peleando, viene con un problema. Claro. Viene con una situación. Entonces, no somos psicólogos, pero nuestro rol es aclarar el panorama para poder elegir el mejor camino. Porque hasta para el tipo de tratamiento, o sea, para psoriasis hay tratamiento tomado o inyectado, el mismo medicamento, yo puedo poner un metotrexato en pastilla o en inyección, pero si el paciente tiene fobia a una inyección, ¿por qué yo lo voy a hacer sufrir si se lo puedo dar en pastillas? O sea, hasta eso se logra conversando, tú no lo consigues de otra manera. Hay que retomar la empatía. No, y creo que en el caso de la dermatología, la mayoría sí la tenemos. Justamente ayer me reclamó una paciente cuando yo llegué donde ella, doctora, tengo 40 minutos esperando. De una forma no mala, pero sí me lo dijo. Y me siento y le explico, es una paciente ya que me ha visto antes y conoce mi forma. Y le digo, tú sabes que yo hablo mucho. Eso es lo primero. Y después le digo a ella, y la paciente anterior tiene un tratamiento, iba bien y de repente estaba mal. Algo no va bien. Y si el tratamiento está bien y lo está haciendo como es, entonces había que hablar un chin más. Claro. Había que preguntarle qué pasó. ¿Por qué esa mancha empeoró? No, y algo que te voy a decir, y se lo digo para todos los que escuchan este episodio. En medicina, no nada más dermatología, en medicina, en cualquier especialidad, si usted va a un médico, un paciente puede durar 10 minutos y otro puede durar 1 hora y media. O sea, uno como médico, tú puedes pautar más o menos el tiempo de consulta, más o menos.
pero tú nunca sabes cuánto tiempo va a durar ese paciente. Eso es cierto. Porque cuando tú comienzas a hablar y a preguntar y surgen cosas y salen cosas, entonces, y tú te das cuenta de cosas, tú no vas a dejar ese paciente. Ay, mira ya, tu consulta era media hora y van 45 minutos, vete. Adiós. Tú no vas a hacer eso. No deberías. No, y nadie hace eso. Exacto. ¿Entiendes? O sea, nadie hace eso. No. Entonces, sí, puede que llegue un paciente con algo, porque pasa también, me ha pasado, que hay pacientes que yo digo que no les gusta hablar, o no quieren hablar, o tal vez no tienen química conmigo, que eso es normal y eso no tiene nada de malo, eso no es personal. Tú puedes no hacer química con una gente, no le quiero decir. No, yo tengo esto, no, tal, sí, ok. Y yo, qué miedo. Es verdad. Te voy a despachar en 5 minutos, pero bien. O sea, que tú estás y tú tomas, pero no. Hay veces que tú mismo te quedas como que vamos. Y tú te quedas como que... Aquí viniste. No, o sea, gracias. No, a mí me ha pasado hasta eso. Le digo, claro. Y a una paciente con un momento y le dije, pero ¿y por qué tú viniste? Y me dijo, hasta yo quiero saber. Ok. Y yo, ok. O sea, ya, 5 minutos, vamos a durar 10 porque yo no... O sea, no hay más nada que hablar, ¿verdad? Pero hay pacientes que tú comienzas a preguntarle, que se comienzan a abrir y muchas veces se abren por primera vez contigo. Y esa apertura, y hasta, o sea, te cuentan cosas, comienzan a llorar. Yo he llorado con pacientes. O sea, claro. Te cuentan cosas, no es lo mismo. O sea, entonces, tú puedes durar 1 hora y el que sigue puede durar 45 minutos. Y el que sigue puede durar 10. Pero el otro puede durar 2 horas. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno va al médico, por ejemplo, cuando yo voy al médico con mis hijos, al pediatra, si ellos tienen una cita en la mañana, yo cancelo mi consulta de la mañana. Porque yo no sé cuánto yo voy a durar ahí. Y mi pediatra trabaja por cita, no por orden de llegada. Pero yo sé que hay cosas que no se manejan. Y yo puedo tener una cita a las 10 y a lo mejor entre a las 11. No pasa nada. Y es normal. Pero yo no estoy estresada porque yo cancelé mi consulta. Pero me pueden entrar a las 12, a la 1. Yo no voy a trabajar ya. Ok, yo sé que yo estoy hablando del privilegio porque no todo el mundo puede hacer eso. Claro. Pero sí siempre digo, tienen que tenerlo pendiente cuando van a un médico, que se puede extender. Porque uno no sabe. Puede presentarse una emergencia. Un paciente se puso malo en el quirófano, ponte tú, yo allá, que venga un paciente y se ponga malo. Y yo no, o sea, aunque no sea mío, aunque sea de otro de los médicos que trabajamos junto allá, yo tal vez tenga que asistirlo, o sea, yo también me tenga que parar. O sea, hay muchas cosas. Hay cosas que tienen mucho que ver. Y en este tipo de estas consultas de pacientes así como pacientes con psoriasis, muchas veces también tú tienes que ver a quién tú vas a mandar a ese paciente, porque esa es otra cosa. O sea, el dermatólogo que trabaja con pacientes de inmunomediadas tiene que tener una red de apoyo. Porque esos pacientes casi siempre tiene que verte un endocrinólogo, porque te está desarrollando diabetes, un psiquiatra, porque tiene un tema que va más allá inclusive de psicología, el reumatólogo, porque la mayoría de los pacientes tienen artritis psoriásica, un cardiólogo, porque el paciente tiene mucho mayor riesgo cardiovascular cuando padece de psoriasis severa. Entonces, también eso toma tiempo. O sea, tú evaluar al paciente, identificar sus factores de riesgo y saber a quién mandar. Entonces, es una consulta diferente. Claro. Y sí, no quería, ya cerrando por lo menos la parte de tratamiento, que nosotros hemos hablado mucho de lo que es biológico. Entonces, ¿qué es un biológico? Bueno, miren, con la psoriasis, como les decía, hay tratamientos tópicos, fototerapia, tópico todo lo demás, significa tópico y cremita. Fototerapia es una terapia de luz ultravioleta y luego vienen las terapias sistémicas. Antes existían solamente terapias sistémicas, que son medicamentos como la ciclosporina, el metotrexato, que tienen diferentes funciones y que ayudan mucho con la psoriasis. Pero que objetivamente, en pacientes muy severos alcanzábamos un 50% de mejoría, un 60% de mejoría, que claro, para el que está mal es mucho. Pero luego, investigando un poquito más y entendiendo que la psoriasis no es solamente de piel, sino que es una manifestación de mucha inflamación, se empezaron a desarrollar moléculas específicas para el mecanismo de acción de la psoriasis. Y esas son las terapias innovadoras o terapias biotecnológicas o más conocidos como terapias biológicas. Entonces, son medicamentos o son moléculas que bloquean las citoquinas que causan la inflamación en la psoriasis o la sustancia que está causando la inflamación. Hay de diferentes espectros, normalmente son terapias de muy alto costo, por eso en el país se suelen gestionar a través del ministerio, que hay un programa de medicamentos de alto costo, y son terapias que nos permiten lograr más. O sea, un paciente, por ejemplo, hemos tenido pacientes con un 70% de superficie corporal y con tratamiento de biológicos están totalmente limpios. Entonces, son terapias diferentes a las que se va escalando, pero a las que podemos tener acceso en pacientes muy severos. Y son inyecciones. Yo aspiro que de aquí a 30 años eso ya sea como comprarse un acetaminofén. Va pasando, Claudia, porque ya ahora, por ejemplo, tú tienes que las moléculas originales tienen un tiempo con la patente, luego empiezan a salir biosimilares, entonces los biosimilares van saliendo un poquito más asequibles. Todavía no es como comprarse un acetaminofén, pero la verdad que van haciéndose un poquito más asequibles sobre la marcha. Por lo menos uno las ha visto más, porque cuando estábamos en la especialidad, uno las leía,
pero no las veía. Ya uno las ve y no es que es común, pero están más en el medio. O sea, ve más pacientes que pueden tener la opción de la traen al país. Sí, ya hay más acceso. O sea, en el país hay todos los mecanismos de acción. Igual implica una formación porque hay que aprender mucha inmunología para saber qué, cómo y dónde colocarlo. Pero es importante saber que existen porque hay opciones. O sea, nos pasa mucho que llegan pacientes que tienen 10 años sin ir al dermatólogo y tú le preguntas, pero yo no puedo evitar preguntarle por qué llegó a este punto, es tan mal. Y te dicen, doctora, es que yo vine hace 7 años y el doctor me dijo, es que eso no tiene cura. Y como yo les decía al principio a ustedes, la palabra del médico tiene poder. En el momento que tú ves a un paciente mal y tú le dices, eso no tiene cura, tú lo estás condenando a que se vaya a su casa a seguir empeorando. Y no es cierto. O sea, no es que se va a curar, pero siempre hay opciones. Y eso es importante que lo sepan los pacientes y que lo recordemos nosotros. Todo puede mejorar. Se puede mejorar. Todo. Absolutamente todo. Entonces, hay opciones. O sea, para la psoriasis, no importa la severidad, hay opciones. ¿Y qué usted piensa de algunos suplementos que se utilizan también, que se han descrito, que pueden mejorar este proceso proinflamatorio? Por ejemplo, la cúrcuma. Genial. Yo amo la cúrcuma. O sea, la cúrcuma es mágica en esa parte antiinflamatoria. Y definitivamente, en general, en los pacientes con psoriasis, con todas las enfermedades inmunomediadas, hidradenitis, atopía, el mismo vitiligo, cuando tú das antioxidantes, cuando tú das antiinflamatorios de manera regular, cuando tú usas adaptógenos, cuando tú facilitas el sueño, por ejemplo, utilizando el glicinato de magnesio, utilizando la melatonina, el paciente mejora. Cuando tú mejoras la alimentación, que disminuye los niveles de insulina basal que están sobreelevados, cuando tú reduces los niveles de glicemia, cuando el paciente se relaja, todo eso influye, porque todas esas cosas causan inflamación. Entonces, ese enfoque integrativo de la dermatología ayuda muchísimo en los pacientes con este tipo de enfermedad. O sea, que el paciente con psoriasis se beneficia de la ingesta de suplementos específicos para su condición y les va genial. La cúrcuma, como tú dices, es lo máximo. Me ha ido muy bien con los suplementos. Sí. Van bien. Entonces, si lo vamos a resumir como en pocas líneas. Un paciente, lo primero para tú tener psoriasis, tienes que ir a diagnosticarte. Porque Google y ChatGPT no te van a diagnosticar. Fíjense que eso de las escamas a veces se confunde con caspa, a veces no. A veces la psoriasis puede ser, como dijo la doctora, totalmente inversa. O en pacientes de color no siempre se ve igual. Claro. O afectarte solo las uñas. Exacto. Hay pacientes que duran años con psoriasis plantar, pensando que es un eczema deshidrótico, que es ácido úrico o que es una dermatitis por contacto. Porque nada más tiene planta de pie. O sea, la psoriasis hay que investigarla. Y en dermatología todo se parece todo. Y nada es lo mismo. Pero, ¿qué serían unas pautas? Ok, ya yo sé que tengo psoriasis. ¿Cuáles serían por lo menos 4 pautas generales que usted le diría al paciente, tomando en cuenta que es un paciente, no es un dermatólogo, que podrían dictar el pronóstico de su enfermedad? Lo hago 4 pautas. Contando con los deditos. No puede ser abierto también, porque es que yo soy muy sistemática. Entonces yo todo lo cuento, todo tengo rato observando. Bueno, en primer lugar, confirmar su diagnóstico. O sea, yo creo que limitarnos con una enfermedad de esta magnitud, limitarnos a lo que le diga Dr. Google o ChatGPT no es suficiente. Entonces, acudir a un dermatólogo para confirmar el diagnóstico. En segundo lugar, yo te diría que abrirse a las posibilidades, o sea, conversar con el médico, plantear su punto de vista, escuchar sugerencias, aceptarlas, modificarlas, empoderarse. Yo soy súper pro, o sea, súper fan de que el paciente se empodere de su enfermedad. Un paciente empoderado es un paciente que va a tener mejores resultados. A mí me encanta. Yo le escribo el diagnóstico y digo, lea, y en la próxima sesión vamos a hablar al respecto. Toda la duda que usted tenga, anótala y vamos a hablar de eso. O sea, que te empoderes. En tercer lugar, entender que la capacidad de curarse es personal. O sea, hay un libro chulísimo, si lo pueden leer, que se llama El placebo eres tú. Y el placebo eres tú te dice que tú puedes curarte. Y no estamos hablando de chamanismo ni nada de eso. Es que el paciente que se echa a morir se muere. Pero yo una vez dije eso, incluso en mis redes. A mí me dieron hasta con el cubo del agua. No puede cumplirte la cura del cáncer. Me van a dar a mí también. Que yo dije que tú tienes la capacidad, tu mente tiene la capacidad de curar tu cuerpo. Ok. O de enfermarlo. Claro que sí. Claro. Pero es que lo sabemos. O sea, llámalo. Yo soy una persona de mucha fe. Yo creo mucho, soy muy mariana, yo tengo mucha fe. La fe cura. O sea, tú tienes personas 100%. Que se curan, pero es porque tienen la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que tú no ves. Entonces, el paciente al que tú le dices, eso no se va a curar, y tú se lo dices con actitud, no se va a curar.
porque el paciente se crea eso. Entonces, también el paciente que decide tirar para adelante, buscar opciones, hacer el tratamiento, porque no es de que me voy a curar, no voy a hacer nada, me curé. No, claro. Es me voy a curar, voy a modificar mi alimentación, mi estilo de vida, voy a usar el tratamiento que me puso el doctor, voy a buscar ayuda, voy a hacer todo lo necesario. Entonces, por eso te digo que el paciente tiene como que decidir curarse. Y yo te diría que lo cuarto sería que definitivamente no pierdan la fe, o sea, no pierdan la esperanza, porque siempre hay opciones. Entonces, quizás no hay forma de que tú no vuelvas a estar totalmente antes. Y ya se está hablando, hay artículos súper chulísimos que dicen psoriasis cura. Está hablando de eso. Si un paciente tú le diagnosticas temprano. De los 7 años, que a lo mejor en ese momento no habían opciones. Exacto. También no se desanimen si en algún momento le dijeron eso. La medicina, la ciencia sí, evoluciona y avanza rápido. Claro. O sea, cada 6 meses, una vez al año, vuelvan. ¿Qué hay de nuevo? Exacto, doctora, ¿qué hay de nuevo para esto? Dígame. Exacto. Que van a ver cosas nuevas. Pero que por eso es que vamos a congresos, señores. Gracias. Para actualizarnos. Pero de verdad que la psoriasis es una enfermedad. Hace un tiempo hubo una actividad para pacientes y yo creo que una forma bonita, que lo hablaba una psicóloga, es imaginar que la psoriasis es como un camaleón que vive aquí contigo en tu hombro. O sea, él no va para ninguna parte. Está ahí. Cógele cariño. O sea, no es que ames la psoriasis, pero yo en mi consultorio hay una frase detrás de mi escritorio que dice: ama la piel que habitas. Si te tocó vivir con psoriasis, busca todas las opciones, equilibra todo lo que tienes que hacer, busca ayuda, elige al profesional adecuado, dale seguimiento, pero vas a estar genial. Hay una frase que le digo mucho a los pacientes. Digo, esto es lo que te indicamos, póntelo. Póntelo con fe. Exacto. Pero póntelo. Y muchos lo siguen. Lo voy a buscar ahora mismo. El placebo eres tú, Ajá. Yo me lo voy a leer. A mí Vale. me encanta. No, chulo. Para nosotros como médicos está muy chulo leerlo. Sí. También. Es que yo creo mucho y a veces dicen que no, que placebo. Señores, los medicamentos que son placebo funcionan. Claro. O sea, los placebos funcionan. Esa gente se sanaron porque no, o sea... Por la convicción de que te vas a sanar. Porque eso cambia sus pensaron que se iban a cambiar, que se iban a sanar, perdón. Y eso sí te sana. Pero ¿por qué cuando la gente de edad muere su pareja, al poco tiempo mueren? Se entregan. No, es de tristeza. O sea, no, y de tristeza, cuerpo, pero es porque libre. tu mismo cuerpo ya... se rindió. Exactamente. Eso es parte de... Ah, míralo aquí, el placebo eres tú. Sí. ¿Quién lo escribió? Para que sepan también. A ver si alguien que nos Joe escuche. Dispensa. Joe Dispensa, el placebo. Joe Dispensa. Descubre el poder de tu mente. Qué bonito. Sí, lean, se lo recomiendo. Anotado en mi lista. Nada, doctora, mil gracias por venir. Chicas, mil gracias por la invitación. De que nos haya sacado este tiempo y que conste que la dejo comprometida en público porque va a tener que volver. O sea, con Claro que compromiso, sí. O sea, ni que me he ido y ya regreso. No, claro que sí. No, siempre y cuando el objetivo sea que eduquemos, que compartamos un tema interesante, yo estoy a sus órdenes. Así que ya saben, la doctora Solange en Santiago, Cutis. Ahí estoy, sí, en Cutis. No, nada más tienen que poner Cutis y ya. Estamos en redes como Cutis RD y yo como Doctora Piel SR. Ay, me gusta ese nombre. Doctora Piel, Solange Reynoso. Solange Reynoso. Doctora Piel SR. Nada, doctora, un placer. Muchísimas y gracias. Nos vemos en una... Ay, no, tienen que mandárselo. Acuérdense de mandarle este episodio a todo el que ustedes conozcan que tenga Ay, por psoriasis, favor, que cree que tiene psoriasis. por favor. Que Al que tú crees que tiene psoriasis también. si tú crees que tienes psoriasis, pero ten con cuidado también, porque Sí, tal vez no tiene psoriasis. contacto. No le digas para que tú se lo mandes. Tú se lo mandas. Ay, qué chulo este episodio. Óyelo para que tú veas. O como que te equivocaste, le llegó y la gente como que ahora el mensaje sin saber de quién es. Y Se lo van a agradecer. bueno, O Después que le llegue, le voy a agradecer. suben tus historias de Exacto. Instagram y pon, ¿tienes psoriasis? Escucha este episodio. Así tú no se lo estás mandando directo. Dale like, síganos por favor, por favor. sí, tienen que darle follow en YouTube y en Spotify. Y Porque en es que la gente Instagram tú tienes una también. estadística de que 120,000 views y te sigue de que 9,000 gente. ¿Qué es eso? Yo no ¿Por qué entiendo. ustedes ven? No es proporcional. Echando, chismoseando y no siguen. Y 1,000 y pico de escucha y 300 gente te sigue. No entiendo. Pero está bien. Gracias Nos vamos a por querer como quieran. escucharnos. Bye. Bye.